Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario de Medicina China, Aplicación Clínica, organizado por el Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina. Me presento, soy Roberto Lafontaine, director del Centro Regional de los Institutos Confucios para América Latina. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web, crical.org, cuya se va a aparecer escrito en el chat, y también nuestra página de Facebook, Crical Hanban, donde además estamos publicando nuestras actividades, así como las actividades realizadas por los institutos confucios de la región. Les recordamos también que este seminario está siendo grabado y se enviará a los próximos días a la dirección de correo electrónico que utilizaron para la inscripción del seminario. Hoy contamos con grandes expertos en la materia que realizarán un análisis sobre la aplicación clínica y la situación en América Latina. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Seminário Aplicação Clínica da Medicina Chinesa, organizado pelo Centro Regional dos Institutos Confúcio para a América Latina. Eu me apresento, sou Roberto Lafontaine, diretor do CRICAL, o Centro Regional dos Institutos Confúcios para a América Latina. Convidamos vocês a nos seguir pelo site crical.org e também por o Facebook Crical Hanban, que vai estar publicado, onde publicamos nossas atividades e as atividades realizadas pelos institutos confúcios na região. También lembramos que este seminario está siendo grabado y será enviado en los próximos días para o enderezo de email que vocês usou para registrar o seminário. Hoje já temos grandes especialistas na área que farão uma análise sobre a aplicação clínica da medicina tradicional chinesa. Eles nos acompanham da Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Cada participante do painel fará sua apresentação em sua língua, ou seja, os especialistas da Argentina, Chile e Colômbia farão isso em espanhol, e do Brasil ele fará em português. O tempo da apresentação será de 15 minutos. Após nossos 4 convidados fazerão suas apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Já solicitamos que vocês enviem suas perguntas na seção correspondente, localizado na guia central inferior das telas. Cada participante del panel hará una presentación en su lengua nativa, o sea, los especialistas de Argentina, Chile y Colombia lo harán en español y la representante de Brasil lo hará en portugués. El tiempo de presentación será de 15 minutos. Después que nuestros 4 panelistas hagan sus presentaciones, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden hacer sus preguntas en la sección correspondiente, localizada en el nivel inferior donde dice preguntas y respuestas. A continuación presentaremos a nuestros invitados. Enseguida presentaremos nuestros convidados. Angela Chung preside la Fundación para el Desarrollo de la Cultura China y la Asociación Argentina de Qigong para la Salud, miembro del Consejo Ejecutivo de World Academy Society of Medical Qigong y vicedirectora del Instituto de Medicina Tradicional China en Argentina. Camille Egidio, graduada en fisioterapia en acupuntura con especialización en Beijing. 20 años de experiencia en el área de terapias integrales y orientales. Fundadora, coordinadora general y profesor del Instituto Long Tao en San Paulo. Nicolás Scaffi, médico de medicina china de la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin y magíster en acupuntura, moxifusión y tuina por la Universidad de Medicina China de Nanjing. Diana Peña, médica cirujana, posee estudios y vasta experiencia en medicina funcional y kinesiología,
terapias alternativas y farmacología vegetal, acupuntura china. Ella es de Colombia. Angela Chung preside a Fundação para o Desenvolvimento da Cultura Chinesa e a Associação Argentina de Qigong para a Saúde. Membro do Conselho Executivo da Sociedade Acadêmica Mundial de Qigong Médico e vice-diretora do Instituto de Medicina Tradicional Chinesa na Argentina. Camille Egidio, graduada em Fisioterapia e Acupuntura com especialização em Pequim. 20 anos de experiência na área de terapias integrais e orientais. Coordenadora geral, fundadora e professora do Longtao Instituto do Brasil, São Paulo. Nicolás Scaffi, doutor em medicina chinesa pela Universidade de Tianjin e mestre em acupuntura Moxa Fustão e Tuina pela Universidade de Nanjing. Diana Peña, cirurgião médico, ela tem estudo e vasta experiência em medicina funcional e cinesiologia, terapias alternativas e farmacologia vegetal, acupuntura chinesa. Ela é de Bogotá, Colômbia. Agora damos a bem-vinda a Angela Chung, de Argentina. Bem-vinda, Angela. Agora damos la bienvenida a Angela Chung de Argentina. Bienvenida, Angela. Muy bien, muchas gracias. Buen día, buenos días para todos. Antes que nada, quiero agradecer este honor, la invitación y convocatorio por parte del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina. Es un honor para mí hoy poder compartir sobre la situación de medicina china y contar un poco sobre la aplicación clínica de medicina china que tenemos aquí en Argentina. Así que vamos a ver la presentación que les tengo preparado hoy. Por supuesto, quería aclararles que como soy licenciada en filosofía, hoy voy a compartir un trabajo que es el análisis que tenemos con el trabajo de desarrollo de medicina china en Argentina. Vamos a hablar un poquito sobre... Primero me presento, para los nuevos amigos que no me conocen, actualmente, como Roberto me ha presentado, presido una fundación para el desarrollo de la cultura china en Argentina, donde nuestro trabajo es realizar actividades de intercambio cultural, donde invitamos a delegaciones de China con los médicos chinos, maestros de Qigong, para realizar actividades de cultura y también de medicina china. Presido la Asociación Argentina de Qigong para la Salud, formo parte del miembro del Consejo Ejecutivo de World Academic Society of Medical Qigong y actualmente trabajo como coordinadora en el Instituto de la Medicina Tradicional China en Argentina. Hoy tenemos el tema de la aplicación clínica y para entrar a este tema quería presentarles brevemente la situación de la medicina china a nivel legal. ¿Sí? Es una cosa que podemos conocer brevemente para poder entrar al tema de hoy. Por el momento no tenemos una normativa jurídica específica en la regulación de medicina tradicional china y todavía estamos en plena etapa de desarrollo. No hay una ley nacional sobre toda la República Argentina sobre la medicina tradicional china, pero sí tenemos resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación. A pesar de toda esta situación, ¿sí?, que no tenemos un sistema completo, la sociedad argentina ya muchos años la han incorporado y está muy desarrollado y muy bien aceptado lo que es la acupuntura, tuina, masaje chino. En cuanto a la resolución que mencioné, tenemos una resolución del año 2001 por parte del Ministerio de Salud que indica el reconocimiento de acupuntura como una técnica y elemento terapéutico y reconoce a la acupuntura como un acto médico. Podemos interpretar a esta resolución de que hasta antes de 2001 no se consideraba acupuntura como una ciencia médica. Con esta resolución podemos tener la certeza de que, bueno, en Argentina se conoce a la medicina china, a la acupuntura, como una medicina, ciencia médica.
Y esta misma resolución, en el año 2008, la anterior es derogada y se agrega en esta resolución también a los kinesiólogos y fisioterapeutas. La primera resolución indicaba que la aplicación de acupuntura eran médicos, odontólogos, pero luego también suman a los kinesiólogos y fisioterapeutas. Bien, y en cuanto a la ley de la regularización de medicina tradicional china, actualmente no tenemos, pero sí estamos siempre trabajando en el desarrollo de la medicina tradicional china. Hubo varios intentos, de los cuales nosotros desde el Instituto de la Medicina Tradicional China también hemos participado, y en uno de los trabajos fue el intento de la ley para la medicina tradicional y complementaria. Pero actualmente todavía no tenemos un resultado concreto. Hasta hace poco tal vez yo decía, lamentablemente no tenemos, pero hoy en día yo diría que es también una oportunidad para Argentina de ir viendo a otros países latinoamericanos que tienen la regulación y poder aprender de ellos, apoyarnos de ellos, o ver cada país Latinoamérica cómo va desarrollando con sus sistemas. En cuanto a la situación social, vamos a hablar de la situación social porque en cuanto a la parte legal, como no tenemos una normativa jurídica completa, tenemos a nivel social estos fenómenos que tenemos 3 grupos de practicantes en salud para la medicina china. El primer grupo son los médicos alópatas, el segundo grupo son los profesionales médicos con títulos oficiales de otros países. Estos profesionales pueden ser médicos de medicina tradicional china o profesionales en otras disciplinas o otras especialidades de medicina complementaria, pero que son profesionales avalados por sus países de origen. Y por otro lado, también tenemos un grupo de terapeutas con títulos no oficiales que han formado por las instituciones privadas, y estas entidades educativas privadas emiten lo que son los títulos no oficiales. Acá también quería aclarar que en cuanto al sistema educativo de la formación de las personas que practican la medicina tradicional china, no tenemos tampoco un sistema educativo a nivel nacional, pero hay una excepción en cuanto a la provincia de Mendoza. Actualmente hay un nivel terciario que sí está reconocido desde el Ministerio de Educación, pero solamente a nivel provincial. Y vamos a ver cómo podemos trabajar desde Argentina el desarrollo de la medicina tradicional china para que pueda dar un paso más adelante. Podríamos pensar dónde podríamos ubicar esta técnica, esta terapia, en el sistema de salud pública en Argentina. Para esto sería importante conocer cómo está conformado los profesionales en el sistema de salud pública según su categoría de matriculación. Acá podemos ver que en el primer grupo tenemos el grupo A, los profesionales que son los médicos, odontólogos, etc. En el grupo B son las personas que realizan las actividades de colaboración, que pueden ser como por ejemplo kinesiólogos, enfermeros, etc. Y por el tercer grupo tenemos a los auxiliares que también forman parte de este sistema de salud, que trabajan en la área de salud. Y actualmente tenemos 2 corrientes de pensamiento con respecto a la visión o estatus sobre la acupuntura en Argentina. Hay una rama de corriente de pensamiento, ¿no?, que creen que o piensan que la acupuntura debería ser solamente para médicos, y en este caso la acupuntura estaría figurando acá en el grupo A de los profesionales médicos como una de las especialidades, como un médico de medicina clínica, como un médico cardiólogo. Entonces podría haber un médico especializado en acupuntura. Otro grupo de corrientes creen que la medicina tradicional china, o en este caso acupuntura, puede independizarse, ¿sí?, y formar parte de este sistema
de personas que trabajan en la área de la salud, como las personas que realizan actividades de colaboración, ¿sí? Entonces aparecería en esta lista como kinesiólogos, enfermeros, etcétera, y terapeutas en acupuntura en la lista, ¿sí? Esto es lo que sucede también en Estados Unidos, en Japón, ¿no? O sea, las personas que no son médicos, pero son terapeutas, no son médicos, son kinesiólogos, ¿sí? Que pueden trabajar con la acupuntura. Estas dos corrientes son la mayoría, ¿no? Pero muchas veces podemos pensar más y buscar un beneficio mayor para la sociedad en general, ¿no? Entonces, yo les propongo, desde la experiencia de nuestro instituto, la tercera posibilidad también. Lo ideal sería como en China, que exista acupuntura tanto en el grupo A de los profesionales médicos y que también existan en las personas que realizan la actividad de colaboración, ¿sí? Y uno de los ejemplos que tengo marcado aquí serían, ustedes pueden ver, la relación de un médico especializado en traumatología, pueden trabajar en forma conjunta, en colaboración de un kinesiólogo, ¿sí? Un médico especializado en obstetricia puede trabajar en forma conjunta con un obstetra no médico. Entonces sería, un médico podría ser, ¿sí? Estamos en una situación que no tenemos todavía nada definido, podría ser entonces un médico con especialidad en acupuntura y trabajar en forma conjunta con un terapeuta en acupuntura no médico, con la derivación de un profesional médico, ¿sí? Esto también podría ser, ¿sí? Entonces siempre estaría bueno pensar cómo podría ser la ideal para la sociedad argentina. ¿Y por qué nos animamos con esta tercera corriente? Porque tenemos que observar la situación de atención médica en Argentina. Tenemos hospitales públicos que todos los hospitales públicos, en base a lo establecido por la Constitución Nacional, tienen la obligación de atender gratuitamente, obligatoriamente, a todas las personas, ¿sí? Todas las personas que se acercan al hospital. Por otro lado, tenemos un sistema de hospital privado que atiende solamente y principalmente a los pacientes que pagan previamente una medicina prepaga, acá le decimos obra social, es como un seguro de salud, ¿no? Y actualmente vemos y observamos que en ambos sistemas hay una saturación y esto provoca desigualdad de oferta, demanda de atención, y esto genera que haya un lugar justamente para terapias complementarias para poder cubrir la necesidad de pacientes que buscan atenciones. Y vamos a ver aquí motivos de concurrencia y quiero mostrar una estadística. Esto es un caso particular del consultorio que tenemos en nuestro instituto. Promedio general de pacientes que atendemos por año es esta cantidad, pero vamos a ver los motivos de estos pacientes. ¿Sí? Muchas veces la mayoría es porque tienen que esperar mucho tiempo por un turno, otros pacientes porque no están muy satisfechos con el resultado, y por otro lado hay pacientes que tienen una negación ante ciertos tratamientos convencionales. Estas personas buscan algunas otras maneras para poder sentirse mejor, ¿sí? Y dentro de la estadística que recién mencionamos, hicimos un análisis de tipos de enfermedades que las personas concurren y son atendidas con la medicina tradicional china. La mayoría por el momento son enfermedades traumatológicas y tenemos por otro lado enfermedades clínicas, puede ser enfermedades del sistema digestivo, de trastorno endocrino. Por otro lado tenemos otros motivos de consulta de casos de parálisis facial, psoriasis, etc. Y por un porcentaje menor, pero sí tenemos en forma permanente, sí, de alguna manera hay personas que buscan tratamiento paliativo para disminuir efectos secundarios de quimioterapia. Y ahora vamos a hablar del tema de hoy, que es el Seminario de Medicina Tradicional China de CRICAL sobre aplicación clínica,
pero quería anticipar, como había dicho recién, soy licenciada en filosofía y no soy médica, así que las partes bien técnicas lo van a presentar seguramente temas interesantes los próximos panelistas, pero hoy voy a hablar de un caso particular para ver un esquema general de cómo sería un caso de paciente con hernia de disco cuando están en Argentina. Se atendería en método convencional, ¿sí? Un paciente es diagnosticado y confirmado correctamente a través de los estudios correspondientes y es derivado a sesiones de kinesiología. Estas sesiones de kinesiología puede ser un poco más o un poco menos, puede que se repita según la evolución del paciente. En el caso de que mejora, gracias a Dios, pero en el caso de que no mejora, tiene el tratamiento a seguir, que puede ser bloqueos o infiltraciones, ¿sí? Y si no mejora, interviene quirúrgicamente. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar la medicina tradicional china en este esquema, que es un esquema básico, ¿sí? Métodos convencional, incorporando la medicina complementaria. Un paciente puede ser diagnosticado y confirmado correctamente a través de los estudios correspondientes. Es derivado a las sesiones de kinesiología y podría, después de sesiones de kinesiología, complementar con acupuntura o también simultáneamente. Muchas veces uno cree que es una cosa o la otra y justamente queremos también compartir que la medicina tradicional china, acupuntura, puede complementar perfectamente con la medicina convencional. Si mejora el paciente, mejora y consigue alivio, ¿sí? Este proceso puede mejorar la calidad de su proceso de evolución, ¿sí? Entonces muchas veces puede evitar algunos tratamientos posteriores. Por supuesto, en el caso de que tenga que hacerse bloqueo e intervención quirúrgica, siempre se recomienda respetar las indicaciones de los profesionales. Y por último, nosotros trabajamos mucho con lo que es el Qigong. Hemos visto un resultado muy positivo, beneficioso, a través de la práctica de Qigong. Así que Qigong puede ser acompañamiento de este paciente para recuperarse o también para prevenirse o para también el postquirúrgico mejorar su salud. Conclusión es que nosotros esperamos que haya una fusión de ambas medicinas en forma cooperativa, de ayuda mutua, y que siempre sea el paciente el mayor beneficiario. En China comenzó desde la década de 60 esta ideología y hoy en día hay una sistematización y resultado exitoso en aumento de rendimiento, efectividad terapéutica y reducción en gasto de inversiones en la salud. Así que todo esto fue mi presentación. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Ha sido muy interesante escuchar la situación de la medicina china en Argentina y cómo se puede mezclar muy bien con la medicina occidental y poder ayudar a los pacientes de una manera efectiva. Vamos a dejar ahora con ustedes a Camille Egidio, de Brasil, quien nos va a dar una charla sobre aspectos específicos de la medicina china. Bem-vinda, Camille. Muito obrigado. Olá a todos, buenos dias, bom dia a todos. Bom, eu vou falar sobre cranioacupuntura chinesa no tratamento de hemiparesia, que é quando você tem uma diminuição do movimento de um dos lados do corpo. Se alguém tiver depois alguma dúvida, como estou falando em português, ficarei feliz em poder responder alguma pergunta. Muito bem, deixa eu apresentar aqui para vocês. Muito bem, começando, né, essa técnica que eu apliquei, neste caso em específico, foi especificamente para uma lesão que o paciente teve
no hemisfério esquerdo do cérebro, porém com hemiparesia à direita. Mais para frente eu vou explicar, para quem não conhece muito de neurologia, o porquê que ocorre essa diferença, né, do lado da lesão cerebral ser diferente da lesão ou da sequela no corpo. Bom, o objetivo desse trabalho, dessa apresentação, desse caso clínico, é apresentar para vocês os benefícios dessa técnica de cranioacupuntura. Esse caso me marcou muito, inclusive vocês vão perceber no último vídeo que eu vou apresentar, que é um caso antigo, na verdade foi o primeiro caso com maior sucesso que eu tive e pude filmar, porque muitas vezes o paciente não autoriza a filmagem ou às vezes não temos tempo mesmo de parar para fazer essa avaliação. Então, neste caso, nesse vídeo, me marcou muito porque o Dr. Jiao, que é a técnica que eu uso, do Dr. Jiao Chun-Fa, no seu livro, ele fala de relatos de casos muito incríveis, maravilhosos. E aí, assim, eu tinha minhas dúvidas se realmente poderia ser tão incrível assim a técnica, e fui atender esse paciente na expectativa de que eu precisaria de pelo menos umas 10, 12 sessões para obter o resultado esperado, uma vez que ele chegou até mim de cadeiras de rodas, né? Então, eu não imaginei que ele fosse responder tão rápido. Porém, na terceira sessão, ele estava 100% melhor. Então, vocês verão no vídeo, e isso me marcou muito, porque quando eu havia lido no livro do Dr. Jiao que ele tinha resultados rápidos assim, eu ainda tive as minhas dúvidas, né, de achar que talvez fosse uma coisa muito específica. E então, por isso que eu quis apresentar esse caso para vocês, para mostrar que realmente a técnica de cranioacupuntura pode obter resultados muito bons na área neurológica, principalmente neurológica central. Bom, retomando aqui, então o objetivo foi mostrar esta técnica, que é a técnica de cranioacupuntura, no tratamento de hemiparesia, que é um exemplo de hemiparesia. Então, o paciente fica com um lado todo do corpo com uma diminuição do movimento ou, muitas vezes, totalmente paralisado. Aqui, somente para comentar, nós temos dois tipos de acidente cerebrovascular, ou vascular cerebral, como dizemos mais em português. Então, assim, os dois tipos são o tipo isquêmico, que foi exatamente o caso do meu paciente, onde há uma ausência de chegada de sangue no local, né, no cérebro, e por essa razão ele fica sem oxigenação, o que leva à falência ou à morte da área afetada, e o hemorrágico, que acontece em menor proporção, em média de 10 a 15% dos casos apenas são hemorrágicos, e o hemorrágico tem uma característica importante, ele é de grave, ambos são graves, mas ele é mais sério, porque se a pessoa não for socorrida imediatamente, ela muitas vezes não vai conseguir sobreviver, né? Então, ele realmente acaba tendo uma ação muito rápida. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem socorro rápido, ela sobrevive e muitas vezes não tem sequelas, porque não houve a falta do sangue, houve o extravasamento do sangue. Então, acaba, muitas vezes, se ela sobreviver, ela não tem tantos problemas de sequela, diferente do isquêmico, que a sobrevida é maior, porém, também o maior risco de haver sequelas no paciente. Bom, aqui mostrando como que funciona o nosso cérebro. Portanto, no hemisfério esquerdo, quando temos uma lesão, devido ao cruzamento que ocorre na inervação que vai para o corpo, nós temos uma ação do lado direito do corpo. Ou seja, se nós tivermos uma lesão do lado esquerdo, teremos sequelas do lado direito. O mesmo vale se tivermos uma lesão
no hemisfério esquerdo, teremos sequelas do lado esquerdo, tá? Então, é sempre dessa forma que vai ocorrer. Então, no caso deste paciente que eu vou apresentar, foi exatamente como este que está aqui na apresentação. Você tem uma lesão do lado esquerdo do cérebro, né, no hemisfério esquerdo, com uma hemiparesia à direita. Tudo bem? Aqui só mostrando outras formas de... deixa eu ver se temos algumas perguntas. Ah, muito bem. Depois eu responderei a todas, porque vi que já são várias perguntas. Muito bom. Aqui a gente pode ver outros tipos de paralisias, né? Ou plegias, né? Então, aqui pode ser somente no membro superior, aqui nos membros inferiores, aqui, como é o caso do meu paciente, membro superior e inferior de um lado só, e aqui os membros inferiores e superiores de ambos os lados, que é considerado uma tetraparesia. Cada caso envolve um tipo de lesão. Geralmente, nas lesões medulares, é comum que haja áreas totalmente afetadas, como, por exemplo, aqui nesse caso, onde nós temos ambos membros inferiores e também os 4 membros, os inferiores e os superiores. Quando a lesão é somente neurológica central, sem muitas vezes uma lesão na medula, você pode ter somente um lado. E aí acaba tendo uma melhor resposta com a cranioacupuntura, como eu estava comentando no início. Bom, esse é um vídeo para apresentar para vocês um resumo, vamos dizer assim, do que seria um acidente vascular cerebral, para que vocês possam ver exatamente a causa. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo en parte de su cerebro es bloqueado. Después de algunos minutos, las hambrientas células cerebrales comienzan a morir. Usualmente, el cerebro recibe sangre mediante 2 pares principales de arterias, que se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan a sus células cerebrales con un constante flujo de oxígeno, glucosa y nutrientes necesarios para sus funciones. En un tipo de accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular isquémico, una arteria en su cerebro se encoge o se bloquea completamente, impidiendo el flujo sanguíneo regular. El bloqueo puede ser causado por un coágulo de sangre, también llamado un trombo, el cual se forma en una arteria poco saludable del cerebro. La falta de flujo de sangre causa que el tejido al que alimenta la arteria se vuelva hambriento o isquémico. Igualmente, el bloqueo puede deberse a un émbolo, un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta el cerebro. El émbolo se alberga en una arteria angosta y obstruye el flujo sanguíneo. El tratamiento inmediato para su accidente cerebrovascular ayuda a minimizar la lesión a las células cerebrales y la muerte. Si tiene un accidente cerebrovascular isquémico, puede que se le dé medicación para romper el coágulo que causa el derrame cerebral. Más adelante, su médico podría recomendar cirugía, como una endarterectomía carotídea, para reducir su riesgo de tener otro accidente cerebrovascular isquémico. Muito bem.
Então, aqui podemos ver como que ocorre. Então, geralmente você vai ter uma obstrução sanguínea, no caso do AVC, do acidente vascular isquêmico, e por isso você vai ter essa perda de sangue no local, faz com que você tenha a morte celular cerebral. Então, o objetivo da crânio está muito ligado a isso, que é reativar a circulação sanguínea local, né? Então, o nosso objetivo, apesar de estarmos usando na região extracraniana e não intracraniana, obtermos uma melhora da circulação localmente, assim ajudando toda a melhora da circulação intracerebral também, tá bom? Só para esclarecer o porquê do vídeo. Então, aqui mostrando para vocês a cranioacupuntura do Dr. Jiao. O Dr. Jiao é um médico neurocirurgião que estava um pouco chateado ou descontente com os seus tratamentos cirúrgicos, porque muitas vezes ele iria corrigir uma lesão e, devido ao processo cirúrgico, outras lesões ocorriam devido à delicada área ali cerebral. Então, foi assim que ele começou a estudar o benefício da acupuntura. Como muitos médicos chineses, apesar da formação na medicina moderna ocidental, a grande maioria também tem conhecimento na medicina tradicional chinesa. Então, ele começou a fazer a associação dessas áreas, e ele associou 14 áreas para fazer a acupuntura craniana relacionadas com as áreas do córtex cerebral. Então, é uma técnica muito simples, porque você vai se basear realmente no córtex cerebral da pessoa. Se a pessoa tem um problema de movimento, você vai trabalhar a área motora. Se a pessoa tem um problema de sensibilidade, você vai trabalhar a área de sensibilidade. Se ela tem um problema nos olhos, você vai trabalhar a área ocular. E assim por diante. Então, acaba se tornando uma técnica, de certa forma, simples, porque ela não tem todo aquele conhecimento que nós temos da acupuntura corporal, tentando entender todo o conhecimento da forma como é a medicina tradicional chinesa. Ela é uma visão moderna associada à visão tradicional. Então, o objetivo é melhorar, principalmente, a circulação de sangue e, logicamente, de Qi, né, na nossa concepção, ou dos impulsos nessa região, para que o paciente possa voltar a ter a ação daquela área. Não sempre vamos ter o resultado que de a pessoa retomar 100% o movimento ou a atividade que ela tinha antes, mas muitas vezes nós vamos conseguir novas conexões que vão auxiliar que o paciente retome a sua vida de maneira parcial. O nosso objetivo é sempre tentar trazer o paciente ao melhor estado que ele puder estar depois da lesão. Então, aqui novamente mostrando todas as áreas, basicamente todas não, mas algumas, né, na lateral. Então, aqui nós temos a área de sensibilidade ou sensitiva, a área motora, que é a área de movimento, a área de tremores, que é muito usada nos tratamentos para pacientes com mal de Parkinson, e a área vasomotora, que está associada também à circulação de sangue. Além disso, temos a área auditiva. Na área posterior, teremos a área dos olhos, e na parte anterior, a área do estômago, a área torácica. Então, ele dividiu, de acordo com o córtex cerebral, as associações que você pode fazer estimulando essas áreas e beneficiando o corpo do paciente assim. Essa técnica, ela funciona muito melhor e ela é muito mais específica para lesões neurológicas centrais. Portanto, se o paciente tiver uma neuropatia diabética, ou ele tiver, por exemplo, uma lesão periférica, como uma paralisia facial periférica, a técnica de cranioacupuntura não responde tão bem. Aí é mais interessante fazer a acupuntura corporal diretamente na área afetada. Quando a lesão é central, como mal de Parkinson, Alzheimer, sequelas de acidente vascular, sequelas de algum tipo de trauma na cabeça, aí você vai obter melhor resultado com a cranioacupuntura do Dr. Jiao.
Os materiais usados são os mesmos da acupuntura corporal, então, geralmente, algodão e álcool para limpar a área, né, esterilizar a área, e as agulhas normais de acupuntura, geralmente de 30 milímetros de comprimento por 0,30 milímetros de espessura. Então, são agulhas finas, um pouco mais grossas que as corporais da linha japonesa, né? Elas são realmente da linha chinesa, elas são um pouco mais grossas, porque a ideia é que o estímulo seja o suficiente para que o paciente obtenha uma resposta clínica efetiva. Então, mas nada diferente do que os acupunturistas que estiverem assistindo vão identificar, não tem nada de diferente, é o mesmo material, não é uma agulha própria para crânio, por exemplo, uma agulha normal que é só a forma como ela é colocada, ela normalmente não é colocada a 90 graus, ela sempre será colocada a mais ou menos 25 graus em relação à cabeça da pessoa ou à região craniana. Então, ela vai ser colocada de maneira oblíqua para que a agulha possa penetrar e estimular toda a região entre o crânio e a musculatura da cabeça. Bom, e esse é o vídeo do antes e depois deste meu paciente. Então, como eu havia dito, este é um caso antigo, né? Um caso de mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos passados, e esse paciente, contar rapidamente sobre ele, é um paciente de 29 anos, tinha 29 anos, tinha tido o acidente vascular fazia 4 meses, e quando ele me procurou, ele veio de cadeira de rodas, porque não conseguia andar. E eu não consegui filmar a primeira sessão por isso, porque eu precisei auxiliar ele subir as escadas do consultório, que na época não era essa estrutura que eu estou hoje aqui. E eu resolvi filmar as outras 2 sessões, porque na segunda sessão ele já veio caminhando. E isso me assustou, porque por mais que eu tivesse lido isso, estudado sobre isso, eu não tinha tido uma experiência tão feliz como essa, né? Como eu havia dito no início, a minha ideia é que eu fosse fazer em torno de 10, 12 sessões nele para começar realmente a ter uma resposta maior. E, na verdade, aconteceu de maneira muito, muito rápida. Então, ele, 29 anos, ele teve um AVC isquêmico do lado esquerdo do cérebro, portanto, com uma lesão do lado direito. E ele já estava muito, assim, triste, porque ele havia ficado no hospital por mais de 2 meses, e o seu médico, assim, acabou sendo um pouco frio com ele, porque disse, olha, eu buscaria se eu fosse você, eu tentaria já se aposentar, buscar uma aposentadoria por não poder mais trabalhar, porque a sua situação é muito complicada. E na época ele tinha 2 filhos pequenos e a esposa estava grávida do 3º filho. Então, seria assim um grande problema para ele e para a família a condição que ele havia ficado. E, enfim, agora vocês vão ver a segunda sessão, né, ele recebendo ali a segunda sessão, e depois da 3ª sessão, a filmagem final. Espero que gostem. Aqui as macas, camilhas, foram colocadas próximas porque ele tinha medo de andar sem apoio. Então, essa já é a segunda sessão, como eu havia dito. Na primeira, ele veio com cadeira de roda. Nessa é possível perceber que ainda a perna tem dificuldade e a mão dele fica fechada conforme ele anda devido ao processo do acidente vascular.
Aqui é uma outra pessoa ali ao fundo que também havia tido um acidente vascular. Aqui a técnica de cranioacupuntura, alguns pontos na orelha, em Tan Amian, porque ele tinha também dificuldade para dormir. E essa é, após a terceira sessão, ele totalmente recuperado. Aqui ele já pode mover os braços normalmente. Eu peço para ele abaixar aqui, mover a perna primeiro, e depois ele vai abaixar normalmente. Com tudo isso, o que ele pedia era que ele pudesse voltar a jogar bola, jogar futebol. Bem brasileiro, não? Muito bem, então essa foi a experiência que eu gostaria de passar para vocês. Muitas vezes a acupuntura, muitas pessoas duvidam da capacidade da acupuntura, porque quando nós trabalhamos com a acupuntura clássica, tradicional chinesa, que segue os canais dos meridianos, os canais de energia, muitas vezes a forma como a medicina moderna trabalha a avaliação e os estudos clínicos, a gente não consegue provar, muitas vezes, os fluxos dos canais dessa forma, mas a crânio do Dr. Zhao, por seguir exatamente a linha das áreas neurológicas cerebrais, a gente acaba conseguindo ter uma melhor resposta para poder apresentar isso tecnicamente, né? Porque é muito simples, na verdade, se há um problema motor, você vai estimular a área motora, né? A área de movimento. Então, a resposta ocorre. Eu tenho outros tratamentos com Parkinson, que eu também geralmente gosto de apresentar, mas a ideia principal é mostrar que a técnica feita corretamente num paciente que tenha tido, como no caso dele, uma lesão recente, né? Não adianta também o paciente ter tido o problema há muito tempo, porque a área ela acaba perdendo essas conexões com o tempo. Então, se o paciente teve um acidente vascular há mais de 5, 8, 10 anos, você pode auxiliá-lo, mas você vai ter uma resposta não tão rápida como nesse caso. Ele é um paciente jovem, um paciente que tinha tido a lesão há apenas 4 meses. Então, o corpo dele respondeu muito rápido ao estímulo, mas o mais importante é mostrar que realmente a acupuntura feita da forma como a gente está vendo aqui pode obter resultados incríveis. Muito obrigada ao Centro Regional do Instituto Confúcio pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim também estar com vocês. Muito obrigado, Camille. Muito interessante. Muito interessante, uma prova muito eficaz da medicina chinesa. Muchas gracias, Camille. Estamos muy impresionados de una muestra muy eficaz de la medicina china. Y después les quiero decir a los que responderemos las preguntas que nos han hecho. Hay bastante interés por el caso que presentó Camille. Ahora quiero dejar con ustedes al doctor Nicolás Scaffi de Chile, que nos hará también una presentación de una aplicación técnica de la medicina china. Bienvenido, Nicolás. Buenas tardes a todos los panelistas y todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Se está viendo bien el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. El tema que voy a presentar hoy día es acerca de las disfunciones del piso pélvico, ¿ya? Y de una técnica en particular que se usa para tratar estas. La primera mitad de la presentación está abordada para personas que quieren conocer acerca de
en el fondo, la efectividad de la acupuntura para este tipo de patologías, ¿ya? Porque quizás en un futuro algunos de sus conocidos, parientes, ciertos amigos, podría, o quizás en algunos de sus casos, podría tener la necesidad de tener un tratamiento con acupuntura para esto. Y la segunda mitad es para aquellas personas que son practicantes de la acupuntura y podrían llegar a usar esta técnica en algunos de sus pacientes. Quiero presentar esto, si bien lo presenté en la ocasión pasada, en el seminario, pero quiero presentarlo porque en Chile, a partir del año 1973, el primer registro donde se conoce la utilización de la acupuntura en Chile es para el uso de la anestesia con acupuntura, ¿sí? A partir de esto, definió el uso de la acupuntura en Chile principalmente para tratamientos de dolor, ¿ya? Y eso lo podemos ver hoy en día, ¿ah? En donde en el año 2019 se puede observar que después de la derivada de morbilidad, la causa por la cual se atienden los pacientes con acupuntura, el primero es de manejo de dolor, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, en el cuarto lugar tenemos la rehabilitación física, y podemos ver en sexto lugar la salud mental. Pero casi no podemos observar que los pacientes se atienden por causa de disfunciones del piso pélvico. Y es por eso que lo quiero presentar. Y la causa es la siguiente. Podemos observar que de todos los pacientes que se atienden al año, el 80 al 81% de los pacientes son mujeres, ¿ya? O sea, quiere decir que los acupunturistas casi que nos deberíamos estar dedicando a la ginecología u obstetricia, ¿sí? De ese punto de vista. En el año 2019 se atendieron 37.000 pacientes, ¿ya? En Chile tenemos 19 millones de habitantes aproximadamente. Y podemos observar también que el rango etario de los pacientes principalmente va entre los 40 a los 79 años. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 37.000 pacientes, 28.000 está dentro de este rango etario, de 40 a 79 años, ¿ya? Y considerando que el 80% o 81% de los pacientes son mujeres y va entre los 40 a los 79 años, podemos observar lo siguiente. La situación actual, ¿ya?, de la disfunción del piso pélvico en Chile es un problema que tanto hombres como mujeres sufren, pero es mucho mayor frecuente en las mujeres, sobre todo sobre los 40 años. ¿Ya? O sea, ya podemos ver que desde este punto de vista el perfil de los pacientes que atendemos con acupuntura son muy probables que ellos presenten disfunciones del piso pélvico. Y sobre los 55 años, la mitad de las mujeres van a presentar alguna de estas disfunciones, ¿ya? Podemos ver que 1 de cada 9 mujeres en Chile será sometida en su vida a una cirugía por alteraciones del piso pélvico. Y 1 de cada 3 mujeres que son portadoras de vejiga inestable o incontinencia urinaria también sufren de algún grado de incontinencia anal. Y es por eso que hoy día no estoy presentando sobre una enfermedad o una patología en particular, ¿ya? Estoy presentando las disfunciones del piso pélvico, en las cuales van a presentar distintos sistemas o distintos órganos con anormalidades. Y también podemos observar que el 60% de los pacientes geriátricos presentan incontinencia urinaria y o fecal, ¿ya? Geriátrico estamos hablando sobre 65 años, que sigue dentro del rango de los pacientes que tenemos principalmente en Chile, ¿ya? Podemos observar en Chile también, en la actualidad, que principalmente las personas, por el conocimiento actual, principalmente se atienden por dolor. Y lo podemos ver, por ejemplo, que se atienden con quinosioterapia, ¿cierto? Reumatología, en la unidad de dolor, en traumatología, ¿cierto? Que de hecho, Ángela, nuestra colega de Argentina, presentó que en su centro el 66% de sus pacientes se atendían por dolor, ¿ya? Por ejemplo, recién la colega Camille de Brasil presentó acerca de neurología, pero neurología también presenta, por ejemplo, dolores de cabeza, ¿cierto? Migrañas, sigue siendo en el fondo el tema de dolor. Aparte de eso, obviamente, la neurología y que la acupuntura es muy efectiva, tenemos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares o Parkinson, como mencionó Camille, ¿cierto? Y también tenemos oncología. Pero dentro de oncología, muchas veces también se trata para el dolor que produce el cáncer.
Ahora, ¿qué es el piso pélvico? Para que todos sepan, ¿ya? Como les comenté, las disfunciones del piso pélvico, ¿ya? Son disfunciones que incluyen 3 sistemas, ¿ya? El primero es el sistema urológico, el segundo es el sistema anorrectal, y el tercero es el sistema sexual, ¿ya? En la cual podemos observar en la imagen inferior del lado derecho, donde tenemos el recto, ¿cierto? Tenemos el útero, en el caso de las mujeres, y tenemos la vejiga, ¿ya? Por lo tanto, las disfunciones del piso pélvico incluyen estos 3 sistemas, ¿ya? Disfunciones de estos 3 sistemas. Y aparte de esto, incluye el prolapso de órganos pélvicos, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, un prolapso del ano, o un prolapso de la vejiga, o prolapso del útero, ¿ya? O podría ser alguna sensación anormal en los genitales, ya sea dolor, ¿cierto? O algún tipo de otro tipo de sensación anormal. Ahora, para que entendamos un poco por qué la acupuntura es eficiente en este sistema, quiero presentar levemente un poco la anatomía, ¿sí? Podemos ver en la imagen inferior del lado izquierdo, ¿cierto? Desde la columna, donde se muestra la imagen de la espina y el coxis, ¿cierto? Que tenemos la imagen del sacro, ¿ya? Esta imagen es importante porque en el sacro es por donde penetran hacia el interior, hacia la cavidad pélvica, ¿ya? Gran cantidad de nervios, ¿ya? Eso primero quiero hacer mención de eso. En segundo lugar, podemos ver en la cavidad pélvica todos los órganos que ya mencioné, ¿cierto? El recto, el útero en el caso de las mujeres, la vejiga, ¿ya? Y todos estos órganos son inervados por estos nervios que penetran a través de los orificios del sacro, ¿cierto? Y ya en la parte frontal inferior podemos ver lo que llamamos el suelo pélvico, ¿sí? Hay una imagen que tengo donde se muestra un músculo, ¿ya? Que tiene la forma como una hamaca, por así decirlo, ¿ya? Y este músculo, o este grupo de músculos, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos hoy en día el piso pélvico, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque lo que tratamos también es justamente este grupo de estructura de músculos y de ligamentos, ¿ya? En el lado derecho, inferior, podemos ver justamente una imagen donde se muestran las ramas nerviosas, ¿ya? En este caso principalmente el nervio pudendo, y cómo este inerva al pene, ¿ya? Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando tienen disfunciones de tipo sexuales, que están relacionadas justamente con estas estructuras, tanto nerviosas como musculares y de ligamentos. Ahora, ¿qué tratamiento se les da hoy en día? En lo que llamamos la medicina alópata, podemos encontrar primero, obviamente, la quinoterapia o fisioterapia, ¿ya? Y dentro de todos los tratamientos que puede tener, ¿ya? Como entrenamiento muscular, ¿sí? El biofeedback o la terapia conductual, quiero presentar una en particular porque está muy asociada con el tratamiento de la acupuntura, ¿ya? Que es la neuromodulación periférica. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un estímulo, ¿ya? Que se hace de forma distal, ¿ya? Se hace, como lo pueden ver, cerca del malleolo interior, ¿ya? Donde hace un estímulo eléctrico, ¿ya? Que estaría estimulando el nervio, y este estímulo ascendería, ¿ya? Hacia la pelvis, luego pasaría por la columna, llegando al cerebro, y el cerebro produciría una respuesta, mandando señales para regular las funciones del piso pélvico, ¿sí? Se ha mostrado que esta técnica es efectiva, ¿cierto? Es segura, no tiene efectos secundarios. Lo que sí, la quinoterapia y fisioterapia, como sabemos, generalmente un ciclo de tratamiento son 10 sesiones y puede incluir de un ciclo a 3 ciclos, ¿ya? Por lo tanto, tiene este factor de tiempo. Luego tenemos un tratamiento que ya no es conservador, ¿sí? Que en el fondo sería un tratamiento quirúrgico, ¿ya? El cual se trata de hacer una cirugía en donde se hace una intervención donde se pone un marcapasos, ¿ya? El cual estaría generando a nivel local, ¿ya? Un estímulo eléctrico que también es una neuromodulación. La diferencia con el tratamiento kinesiológico es que el kinesiológico es periférico, ¿sí? Es distal,
y no es directo. Esto es un estímulo directo sobre las ramas nerviosas que inervan la cavidad pélvica, ¿sí? Esto específicamente se usa para la incontinencia urinaria y fecal, ¿ya? También muestra ser muy efectivo. Esta intervención, que la voy a mostrar aquí, lo primero que se hace es que entre los primeros 5 a 10 días se hace un estímulo con agujas y electricidad, en la cual podemos ver en la imagen izquierda inferior, tanto en la C como en la D, podemos ver la imagen de la aguja penetrando en el orificio del sacro, ¿ya? Para estimular los nervios, y se le agrega electricidad. Entre los 5 a los 10 días, si los pacientes muestran que sus síntomas disminuyen al 50%, se muestra efectivo, entonces ya se hace el procedimiento quirúrgico, en donde podemos ver en la imagen derecha inferior del lado C y D, el marcapasos, cómo se introduce dentro del cuerpo y se produce este estímulo permanente sobre los nervios, que terminaría regulando las funciones del piso pélvico. En la medicina china, ¿ya? El primer registro que se encuentra de tratamientos para el piso pélvico, obviamente que no se conocía como piso pélvico, pero trata las disfunciones del piso pélvico, se encuentran a partir de los 100 años antes de Cristo, ¿ya? En un libro que se llama El Clásico Interno del Emperador Juan. Y principalmente se usan estos 4 puntos, ¿ya? En chino se le llama Sanliao, Ziliao, Zhongliao, Xialiao, ¿ya? Lo cual significa orificio superior, orificio siguiente, orificio medio y orificio inferior. Estamos hablando en el fondo de los 4 u 8 orificios del sacro, ¿ya? Y por eso en chino se le llama a este conjunto de grupos Paliao, que significa los 8 orificios, ¿ya? Y esto es importante porque es poco común que en la medicina china o en la acupuntura se hable de un conjunto de grupos, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de los orificios del sacro, se habla como un grupo, ¿ya? Y esto es algo particular, lo que nos da referencia de que es una zona importante, ¿ya? Cuando se le da importancia a un grupo de puntos. Hay un estudio, ¿ya?, que se hace en China, el cual estudia o recopila toda la literatura que hay del uso de estos 4 puntos para los tratamientos que se hacen dentro de la historia de la medicina china. Esto quiere decir que es una investigación que va desde 100 años antes de Cristo hasta hoy día, ¿sí? Hasta el año del 2020. O sea, estamos hablando de 2120 años, ¿ya? Y en este estudio podemos ver que los puntos paliados son aplicados para tratar varias enfermedades del piso pélvico y síntomas de diferentes sistemas, ¿ya? Que son los que ya mencioné, estos 3 sistemas. Y cada punto tiene funciones similares, pero con características únicas, ¿ya? Podemos observar que Sanliao es principalmente usado para tratar patologías ginecológicas. Ziliao y Zhongliao podemos verlo para patología del sistema urinario y reproductivo. Y Zhongliao con Xialiao se usan para patología del sistema reproductivo y digestivo, ¿ya? Luego de una revisión clínica, ¿ya? ¿Y por qué usé una revisión clínica de China y no la revisé en PubMed? La razón de esto es porque hoy en día en China es el país con mayor cantidad de investigación científica, ¿ya? Por lo tanto, si bien en PubMed, en Occidente vendría siendo una de las fuentes más grandes para revisar los estudios científicos, la fuente de China, de la NKI, ¿ya? Presenta mayor cantidad de estudios científicos, ¿ya? Se hizo una revisión desde el año 1958 hasta el año 2013, en donde se revisan todos los estudios científicos o clínicos acerca del uso de estos 4 puntos, ¿ya? Y su efectividad. Y lo que podemos revisar es que del año 58 al año 2000, de los 175 artículos que se encuentran, solamente 52 artículos están entre estos años. Y del año 2001 a 2013 podemos ver cómo se acrecenta mucho el nivel de investigación. Y la razón es porque se han dado cuenta de la efectividad que tiene sobre las disfunciones del piso pélvico.
Y no solamente, como lo podemos ver en la medicina china o en la acupuntura, sino que en la medicina occidental también se usa el mismo tipo de tratamiento, ¿ya? Dentro de todos estos estudios podemos encontrar que se usaba para deposición anormal, inyección anormal, trastorno del sistema reproductivo, trastorno de los tejidos blandos del área lumbar y extremidades, ¿ya? Y podemos observar un patrón en particular, que Sanliao, o el primer orificio del sacro, es el punto que menos se usa para disfunciones de los órganos de la cavidad pélvica. Y una de estas razones, primero, es porque la clínica de la acupuntura se han dado cuenta que es poco efectivo. Y la segunda razón es porque desde el punto de vista anatómico se ha observado que las inervaciones que penetran en la cavidad pélvica del primer orificio del sacro no están asociadas con el piso pélvico o con los órganos en la cavidad pélvica, ¿ya? Eso es importante mencionarlo. Ahora, muchas personas también cuestionan, en el fondo, los estudios clínicos, los estudios científicos que se hacen, que no sean de un buen estándar, ¿ya? Que no sean de una buena calidad. Bueno, en la revista JAMA, que es una de las revistas más famosas, que tiene los estándares más altos, ¿ya? En el año 2007 se mostró, se publicó una investigación que fue hecha en China, de hecho, ¿ya? Y se publica en esta revista JAMA, que es de Estados Unidos, mostrando los efectos del tratamiento de la acupuntura en incontinencia urinaria, ¿ya? Donde podemos ver justamente en la imagen del lado derecho, tenemos el punto del tercer orificio del sacro, ¿ya? Donde se hace una punción con acupuntura, y se compara con otro grupo en donde se hace una punción en un punto falso, ¿ya? O la acupuntura falsa, ¿ya? Que tiene una diferencia simplemente de 20 mm, ¿ya? Y se demostró que la acupuntura en el orificio del sacro fue efectiva y fue, del punto de vista de porcentaje, considerable frente a la acupuntura falsa, que no tuvo efecto sobre los pacientes, ¿ya? Podemos ver la imagen izquierda, justamente donde se puede ver esta inervación de los nervios a través de los orificios del sacro y cómo inervan todos los órganos de la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual, al igual que en la medicina occidental, ¿ya? Cuando se van a hacer este tratamiento quirúrgico, que es la neuromodulación, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos con la acupuntura es hacer una punción en los orificios del sacro y estaríamos estimulando los nervios que inervan a tanto los órganos de la cavidad pélvica como los músculos y ligamentos del piso pélvico, ¿ya? Y esto ya está regulando las funciones o anormalidades de esta, ¿ya? Ahora, hay otro estudio que se hace en donde muestra los registros de la localización de Paleao. Y hasta el año 2014, ¿ya? O sea, desde el 100 antes de Cristo hasta el año 2014, no hay registros de mención de cómo ubicar estos orificios, ¿ya? Dentro de la literatura de la medicina china, y no hay registros de cuál es el ángulo de la punción de las agujas, ¿ya? Por lo tanto, hasta el año 2014 no habían registros de cómo hacer una buena punción profunda, ¿ya? Para poder estimular estos nervios y por lo tanto tener la mejor efectividad en la clínica. Y no es entonces, hasta el año 2014, que la doctora Wang Linglin, la médico que están viendo en el centro, esta mujer, ella desarrolla la técnica de punción profunda de los puntos Paleao. ¿Y por qué quiere decir que desarrolla? Si bien se usa la técnica desde el año 100 a.C., pero no se conocía, no hay una descripción, ¿ya? De cómo hacer una punción profunda. Por lo tanto, la posibilidad de que los acupunturistas hagan una punción profunda es muy baja, porque es de alta dificultad. Entonces, lo que hizo la doctora Wang Lin fue justamente describir de forma anatómica el tipo de aguja, la profundidad y el ángulo para poder hacer una punción profunda efectiva, exitosa y tener los mejores resultados para poder estimular estos nervios, ¿sí? Quiero hacer mención, ¿ya? Que la doctora Wang Lin pertenece a una escuela que se llama la Escuela de Pensamiento, Acupuntura y Moxibustión Shenyang, ¿ya? Esta escuela proviene de su creador, que es el médico, y se le llama el fundador de la acupuntura moderna, Chen Dan,
Chen Dan, dentro de sus... de todos los méritos, ¿ya?, que se le adjudican, primero él creó cómo conocemos la acupuntura hoy en día, que es una acupuntura que tiene conocimiento anatómico, que tiene investigación teórica, tiene investigación clínica y tiene investigación científica. Chen Dan creó la primera universidad de China. Chen Dan creó la primera revista de investigación en China. Chen Dan también creó y estandarizó el tamaño de las agujas y creó agujas de acero inoxidables. Antes de Chen Dan se usaban solamente agujas de hierro. Por lo tanto, todas las agujas que usamos hoy día, que son de acero inoxidable y desechables, las creó Chen Dan. Y las podemos ver aquí. Este es mi tutor, ¿ya?, que es quien hoy día es responsable de mantener la herencia de esta escuela y mantener la investigación, ¿ya? Que esta escuela que se caracteriza principalmente por mantener investigación, ¿ya? Aquí podemos ver agujas del año 1933, ¿ya?, en las cuales se crearon las primeras agujas de acero inoxidable, que son las que usamos hoy día. Y también podemos observar del lado derecho las agujas Qin, ¿ya? Las agujas Qin son las agujas intradermales. También quiero hacer mención de la doctora Wang Linling, que aparte de haber sido la subdirectora, ¿ya?, de la Escuela de Acupuntura de la Universidad de Nanjing, de Medicina China, ella fue la primera estudiante de un magíster o de un maestrado en una universidad de medicina china en China, ¿ya? Ella fue la primera. Y bueno, su estudiante, que es mi tutor, es el doctor Zhang Jianbing, quien también, en el fondo, traspasó la herencia de este linaje a mi persona. Hoy día en Latinoamérica hay dos personas que tienen, en el fondo, la herencia, ¿ya?, de esta escuela. Una es el médico de Venezuela, que hoy día trabaja en Chile, Claudio Rodríguez, y mi persona, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un video de la doctora Wang Linling, así mostrando esta punción profunda, ¿ya?, en los orificios del sacro, o paleo. Aquí estamos, lo que llamamos medicina china, está usando agujas de 3-1, ¿ya? Bueno, por razones del tiempo, no voy a hacer más mención ya sobre la técnica. Lo más importante para poder encontrar bien anatómicamente estos orificios es buscar las astas del sacro. Las astas del sacro están justamente a un lado del pliegue de los glúteos, ¿ya? Y una vez encontrando las astas del sacro, que son una estructura anatómica fácil de palpar, ¿ya?, a un costado podemos encontrar los orificios del sacro. Podemos encontrar el cuarto orificio del sacro, y a partir de eso podemos ir buscando los orificios superiores, ¿ya? Aquí está la doctora Wang Linling mostrando cómo ubicarlo, ¿ya? Ahí está mostrando el pliegue, ¿cierto?, de los glúteos. Aquí está palpando justamente las astas del sacro, ¿ya? Y a un costado está buscando justamente el cuarto orificio, ¿ya?, del sacro, que vendría siendo Xialiao. Ahí está mencionando las astas del sacro. Y aquí hace mención justamente que tanto puede ser un poco inferior o superior, ya, a un costado de las astas del sacro se va a encontrar este orificio del sacro, ¿ya? Ella hizo un estudio muy profundo en donde tuvo cientos de pacientes, donde hicieron muchos exámenes para poder revisar y definir en el fondo cuál es la distancia entre los orificios para tener un conocimiento anatómico de este, ¿ya? Aquí está la localización, la cual no voy a hablar ahora por razones de tiempo. Lo otro que voy a hacer mención que es importante es el cuarto orificio del sacro se hace una punción de 90 grados, ¿ya? El tercer orificio del sacro se hace una punción de 70 grados, el tercer orificio del sacro se hace una punción de 50 grados y el primer orificio del sacro se hace una punción del 30 grados. Pero como ya hice mención, generalmente nosotros no hacemos punción del primer orificio del sacro porque sus nervios no inervan los órganos del piso pélvico, ¿ya? Y solamente para las personas que no saben, las agujas son muy delgadas, ya podemos ver del lado derecho un fósforo, ¿sí? Después tenemos una aguja
para inyecciones, que podemos ver que es bastante gruesa, y por eso realmente nosotros asociamos las agujas con dolor, pero podemos ver que las agujas de acupuntura son muy delgadas y casi no producen sensibilidad, ¿ya? Por ende, mi conclusión es que hay mucha evidencia que muestra que los estímulos, ¿ya?, de los nervios del sacro son efectivos para las disfunciones pélvicas, ¿ya? Y la acupuntura tiene una característica: uno, que es muy eficaz, ¿ya? Dos, que tiene el factor tiempo, que es corta comparada con la kinesiología, necesita menos tratamiento, ¿ya? Segundo, que es segura, ¿sí? No tiene los riesgos de una cirugía, ¿cierto? Y tercero, que es económica, ¿ya? Así que espero que el día de mañana, tanto las personas que quieran atenderse con acupuntura sepan que es efectivo para patologías de disfunciones del piso pélvico, y para los acupunturistas que sepan que probablemente tengan un 80% de pacientes mujeres, y entre ellos de 40 a 79 años, por lo tanto es muy probable que presenten este tipo de disfunciones. Cualquier cosa me pueden escribir, ese es mi mail o mi Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante también conocer una técnica que ayuda bastante sin cirugía a temas, digamos, sin duda muy importantes para personas mayores. Así que muy interesante, Nicolás. Y finalmente, y no menos importante, queremos dejar con ustedes a la doctora Diana Peña, de Colombia, quien también presentará una sesión sobre temas técnicos de acupuntura. Diana, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Ya comparto. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad de este espacio. Es muy gratificante para mí estar acá. Me presento. Mi nombre es Diana Peña. Yo soy médica cirujana, graduada en el 2002. Y por cosas de la vida llegué a la medicina alternativa como paciente y me enamoré en un primer momento de este tipo de medicina, entre ellas de la acupuntura, y en donde empecé mis estudios en terapias alternativas y farmacología vegetal, y luego mi interés fue más hacia la medicina tradicional china. Quiero hoy hablarles y quiero hablar de un tema que es la relación médico-paciente y lo que observo que pasa en mi país con esa relación, que es tan importante y que considero que es uno de los pilares grandes para la terapéutica y para la intervención de cualquier patología o cualquier alteración de la salud que pueda llegar a nosotros. Entonces, empezar pues como con esta definición. La relación médico-paciente podríamos entonces definirla como una relación interpersonal con connotaciones éticas, filosóficas, sociológicas, que son de tipo profesional y que sirven de base para una adecuada gestión en la salud. Creo que de acá nacería, digamos que todo el ejercicio profesional que tenemos y que en él radica básicamente la importancia de la terapéutica que vayamos a utilizar. Esta relación médico-paciente hemos visto que es influenciada por muchos aspectos y esos aspectos van directamente ligados al sistema de salud donde estemos desarrollando nuestro ejercicio médico y también a las políticas, aspectos sociales, aspectos culturales que también impactan en esta relación, ¿no? Aparte de los factores individuales que como personas tenemos, que también intervienen básicamente en este tipo de intervenciones. Se ha visto entonces influenciada la relación médico-paciente a través de los años y también a través del contexto y de la época en la que nos encontremos. Quisiera retomar un poco de historia y del desarrollo de la medicina en mi país, que muy seguramente compartimos muchos aspectos a nivel Latinoamérica, pero cómo todo fue desarrollándose y cómo se fue generando desde ciertos patrones culturales que hoy día afectan esta relación. Entonces empezaba este tipo de historia con toda la parte del curanderismo,
la tradición oral, la herbología y toda nuestra medicina ancestral, nuestra medicina indígena, que aparte tenía un concepto místico, tenía un concepto de salud desde toda la parte de magia, de espíritus, que impactó muchísimo y que impacta muchísimo nuestra cultura y nuestra sociedad. Y luego como este patrón o este modelo, digamos, de medicina es influenciado de manera muy importante por comunidades religiosas. Entonces, en mi país, en Colombia, las comunidades religiosas fueron las que primero crearon hospitales muy grandes como el antiguo San Juan de Dios, o como estas comunidades religiosas empezaron también a generar esa educación formal para los médicos, y es donde nace ahí las primeras universidades que ofrecen el programa de medicina en mi país. Y como luego también tras mucho tiempo en el que ya la medicina empieza a tener un avance tecnológico y empieza a ser influenciada por otro tipo de tecnologías, de variables, de avances, las comunidades religiosas van perdiendo como esa importancia, entre comillas, en la salud, y pasa a ser la salud manejada ya por otro tipo de instancias más políticas, y es donde nos encontramos en este momento en nuestro sistema actual. Quisiera nombrar también unos aspectos importantes que han sucedido en mi país que han influenciado muchísimo la relación médico-paciente, y es el sistema de salud que tenemos, el cual cambia radicalmente a través de la Ley 100 de 1993 y que empieza a tener ciertos impactos en la salud, porque antes la salud tenía como sus limitaciones el sistema y no tenía el acceso o la oportunidad para todo el mundo. En este momento, y con la Ley 100, que eso fue algo positivo, empieza a haber un concepto de universalidad, de cobertura, y cualquier persona nacida en nuestro país, inclusive no nacida en nuestro país, tiene acceso a la salud y a servicios de salud de manera equitativa. Sin embargo, esto empieza a traer ciertas dificultades, ya que los médicos empiezan a atender sus pacientes con ciertas limitaciones. Entonces, una consulta de medicina se convirtió en una carrera de tiempo, en un diligenciamiento de registros importantes que marcan, digamos, esa diferencia en la atención, y donde el médico básicamente tiene que responder frente a unos entes administrativos y ante unas necesidades administrativas que muchas veces limita el ejercicio médico. Entonces, en el sistema convencional en el que nos encontramos, la persona que necesita una consulta médica generalmente tiene que someterse a una serie de pasos que se van a constituir en algunas oportunidades y algunas veces en una barrera de acceso, y que se van a dar en un marco de atención que está dirigido muy hacia la enfermedad y que no está basado o no tiene muy en cuenta la necesidad del paciente. Este tipo de problemas ha hecho que se lesione de manera importante la relación que hay y esa construcción que hay en esa relación entre el médico y el paciente, lo cual constituye pues también un indicador de calidad muy importante y por el cual somos evaluados constantemente en nuestro sistema, y que es un proceso aparte que dificulta la adaptación, y lo más importante es que dificulta la recuperación en los pacientes, independientemente del sistema que se esté utilizando. Y esta percepción hace que los pacientes vayan perdiendo cada vez más credibilidad frente al sistema, y también que tengan cada vez más quejas respecto al sistema. Entonces nos vemos los médicos muchas veces tras esta situación, o escucho al enfermo que aparte muchas veces se vuelve demandante ante el sistema y quien directamente culpabiliza al médico de las inconsistencias, pero también
de una demanda administrativa en la que estamos inmersos a responder ante ciertas actividades. Y entonces es acá donde viene el encanto de la medicina tradicional china para mí, y es cuando entonces muchos de nosotros nos tropezamos y nos damos cuenta y conocemos los sistemas médicos diferentes a los que estamos acostumbrados, al convencional que utilizamos, y es acá cuando, y lo hablo personalmente, cuando me enamoro del sistema médico, de la consulta y de la oportunidad que se puede ofrecer de tratamiento a los pacientes con la medicina tradicional china. Acá entonces, uno de los aspectos que más enamora y que más sensibiliza al médico, y el gran atractivo que a mi parecer y en el caso propio sucedió, es que podríamos dirigirnos a todas las personas integrando de manera importante el cuerpo, la mente y el espíritu. Integrando así todo el conocimiento en salud, integrando así todo lo que significa el concepto de enfermedad, entre comillas, o cualquier cosa que altere mi bienestar o mi salud. Y esto básicamente, lo hablo personalmente, es lo que hace que yo pueda enamorarme y poder decirle al paciente: hable sin problema, que no tengo el problema, digamos, del tiempo en que, obviamente limitado a lo que es la consulta, pero dándole el espacio al paciente para que pueda desenvolverse, para que pueda hablar, para que pueda contar su necesidad, y que en ese hablar y en esa conexión que estamos creando con el paciente se pueda descubrir la individualidad y la particularidad que va a ser para mí más orientador en el tipo de tratamiento que voy a utilizar o en los puntos que voy a elegir para intervenir a este paciente. Entonces esto contrasta de manera significativa, muy, muy drástica, la visión que tenemos de pronto en nuestro sistema de salud, acá en mi país, acá en Occidente en general, que por varias razones se ha tenido que separar de pronto lo material, lo emocional y lo espiritual. Y entonces se convierte la consulta en un tema como viene por dolor lumbar. Entonces, si el paciente por si acaso le dice que aparte también tiene dificultades para dormir, la respuesta muy seguramente va a ser que eso lo pueden tratar en otra consulta o lo remite a otro especialista donde le puedan dar un hipnótico, un sedante para poder dormir. Entonces, este tipo de situaciones hace que la relación médico-paciente se deteriore y empiecen a haber dificultades para la intervención. Y la percepción de los pacientes sea entonces que el tratamiento no funciona, que en el sistema siempre les mandan los mismos medicamentos, que los médicos no hacen su ejercicio de manera idónea ni profesional, y empieza el paciente a venir y a ir de lugar a lugar, de consulta a consulta, sin obtener un resultado favorable para su salud. Entonces, en esa búsqueda de recobrar esa esencia de lo que es en verdad el ejercicio médico, utilizando cualquier sistema que sea el que se utilice, pero en el caso personal, buscando ese bienestar y ese poder fortalecer esa relación con mi paciente, encontré la medicina tradicional china. La medicina tradicional china en mi país es ejercida tras un sistema, una legislación que fue a partir de la ley 1164 del 2007. Y esta ley habla acerca de quiénes serían estas personas idóneas para prestar este servicio y cómo se prestaría este servicio. Lo cual creo que fue un avance muy importante en mi país, porque nosotros también estamos regidos muchas veces por patrones culturales y sociales que son muy marcados y que lastimosamente se prestaban servicios en donde se ponía en riesgo la vida del paciente tras intervenciones que les atribuían respuestas milagrosas que finalmente no se daban y que la vida de los pacientes corría riesgo.
Esta regulación entonces habla del acceso que todos los colombianos podemos tener a diferentes sistemas médicos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que yo quiera para el tratamiento de mi enfermedad, y habla de dos aspectos importantes. Uno, que son sistemas médicos como la medicina tradicional china, la homeopatía, la naturopatía, y otro que son terapias alternativas. Las terapias alternativas desde el ejercicio de cada profesional de la salud que lo puede ejercer. El sistema médico lo puede ejercer el médico, las terapias alternativas los puede ejercer cualquier profesional de la salud dentro de su área, es decir, que sopese el beneficio y el riesgo de la aplicación de la técnica que usted vaya a hacer para poder intervenir a la persona. Esto genera también entonces un interés por esos enfoques que son más holísticos, que son más integrales, para empezar a tratar al paciente, y esto hace que en mi país empiecen a crear los lugares para formar los profesionales para este tipo de estudios y para este tipo de sistemas médicos alternativos. Entonces en Colombia vemos que la consulta de medicina tradicional china es buscada más o menos en el 40% de la población que busca una alternativa al sistema médico actual que tenemos, y esta búsqueda, digamos, hace que las personas empiecen a consultar sobre todo patologías que son más de tipo crónico, como artrosis, artritis, enfermedades autoinmunes, casos de dolor muy crónico en los que no han encontrado respuesta en el sistema médico tradicional. Y se vuelve entonces la consulta de medicina tradicional china para mí un espacio donde como médicos podemos volver a lo esencial y podemos volver a nuestros principios básicos, al escuchar, al observar al paciente, al auscultarlo, a palparlo. Y podemos entonces, y creo que es lo más valioso que podemos hacer durante una consulta de medicina tradicional china, es contemplar al ser desde su integralidad. Muchos de mis pacientes llegan a la consulta con un tipo de dolor crónico, con patologías de difícil resolución, que en el momento de hablar, de indagar, de buscar, de asociar los síntomas con los elementos, de asociar los síntomas con la emoción, podemos llegar a encontrar básicamente procesos como depresión, ansiedad, alteraciones en mi estado de ánimo, alteraciones en mi espíritu, que hace que esa resolución de mi problema sea más difícil y más complejo. He podido ver casos también en los que el paciente solamente hablando de su emoción, de la emoción actual en la que siente, en la que atraviesa, el paciente puede experimentar una mejoría y experimentar y vivir de manera más tranquila la sesión de acupuntura. Porque también en la sesión muchos de los pacientes se enfrentan como a ese miedito de será si voy, porque si me ponen agujas, si la aguja duele. Y una vez se siente esa relación y se propone un tratamiento en el que sí te voy a poner una aguja, pero esa aguja va a favorecer tu salud, se abre un canal muy bonito de comunicación y se abre una oportunidad para poder brindar al cuerpo de ese paciente el camino de sanación. El paciente aparte se siente escuchado en su particularidad y eso es muy importante. El paciente puede llegar a decirte en una consulta de medicina convencional que siente calor que le sube de los pies a la cabeza, y muy seguramente en el sistema médico convencional van a decirle, bueno, muy bien, ventílese o busque una solución, pero para específicamente este tipo de consulta, pues nos resulta muy, muy valioso ese tipo de información y hace que el paciente se sienta primero escuchado, y para el médico hace que pueda tener un plan de tratamiento individual que va a favorecer la resolución y va a favorecer además la relación médico-paciente. Entonces es cuando se vuelve un tema de doble vía, digamos, ¿no? Son aspectos que van a fortalecer el vínculo terapéutico que yo tengo con mi paciente,
pero aparte va a favorecer la adherencia a que este paciente se sienta tranquilo, se sienta escuchado y aparte tenga efectos reales en su salud, en donde puede cambiar o su dolor, o puede transformar su emoción, o puede mejorar su patrón de sueño, o sea el motivo que sea, que hace que el paciente diga sí, sabe que sí prefiero aguantarme un poquito el dolor, pero sí voy a hacer mi sesión. Y aparte para el médico va a favorecer esa intervención y va a poder descubrir ese síntoma y esa individualidad que presenta para poder intervenir de manera adecuada a través del sistema de la medicina tradicional china. Y aparte también pues va a favorecer un resultado positivo a esa necesidad que el paciente tiene, porque vamos a intervenir específicamente en la necesidad del paciente. Puede que el paciente, su manifestación tenga dolor como respuesta de una necesidad que muchas veces hasta para el paciente es difícil identificar. Entonces, esta relación favorece este tipo de resoluciones. Y como lo digo, es un trabajo, es una doble vía, ¿no? Es un gana-gana, porque creo que no hay nada más gratificante para los médicos que podamos brindar al paciente lo que él necesita, alivio ya sea físico en su dolor o en su patología que transcurra, pero también un alivio en su emoción, también un alivio y un acompañar en su parte espiritual. Entonces, eso me parece que es el pilar fundamental de este tipo de intervenciones. Como resaltar, y como les decía, bueno, todo médico necesita un tiempo para hablar con su paciente. De ahí nace todo, de la anamnesis, de mirarlo, de observarlo, de escucharlo, de conocer su tono de voz, de escuchar cómo es su postura, cómo se dirige hacia los demás. Y todos necesitamos eso en la consulta. Y de ahí creo que nacen todos los muy buenos tratamientos y todos los buenos estudios que podamos realizar. Poder interesarse por el psiquismo es muy, muy importante, por la tonalidad de la lengua, por palpar el pulso, por saber cómo se alimenta, por saber cómo duerme, por saber cuáles son sus pasatiempos, a qué se dedica, es muy, muy importante para esta relación. Y conocer nuestro paciente, pues nos va a permitir determinar exactamente qué tiene y por qué viene a vernos, que muchas veces no es tan tangible como aparentemente es, sino que tras una indagación y un buen vínculo con el paciente, podemos dar con el punto exacto donde podemos ayudar. Ya para finalizar, creo que la relación médico-paciente es un aspecto que es fundamental para la adecuada intervención a través de cualquier sistema médico, pero que, y por lo que yo me enamoré de la medicina tradicional china, es porque esta relación a través de la consulta que hacemos en medicina tradicional china, podemos fomentar y cultivar una relación más fuerte con mi paciente, una relación en la que es un gana-gana y una relación en la que yo voy a permitirme poder brindar herramientas para que el mismo paciente llegue a tener procesos de sanación, que me parece muy, muy, muy importante. Quiero agradecerles a todos haberme escuchado. Esta es mi página de internet y mi correo, estoy a su servicio. Muchas gracias, Diana. Muy interesante su exposición. He visto que los panelistas han podido responder a las preguntas, sobre todo las más técnicas, que han puesto, digamos, tanto para Camille como para Nicolás. Han sido exposiciones muy, muy interesantes sobre distintos aspectos de la medicina tradicional china y estamos muy contentos de que hoy día nos hayan acompañado. Nos alargamos bastante más con las exposiciones que el tiempo que teníamos contemplado, pero igual creo que valió la pena porque hemos podido ver en cosas muy concretas, digamos,
tanto la situación, por ejemplo, de la situación de la medicina tradicional china en los países, cómo se aplica, qué tipo de experiencias y qué tipo de dolencias son las más utilizadas o curadas o buscadas por los pacientes. Dos casos específicos muy importantes, como el que mostró Camille y el que mostró Nicolás, que sin duda alguna nos hacen aterrizar la medicina china y decir que sirve sin duda alguna muchísimo para los tratamientos como una alternativa a operaciones, como bien lo mostraron, digamos, sin duda alguna, y también, como habló Diana, de la importancia de la relación con el paciente, digamos, en algo que sea mucho más humano y no tan rápido como muchas veces ocurre en la medicina tradicional occidental. Así que quiero agradecerles a Camille, a Diana, a Ángela y a Nicolás el haber estado hoy día con nosotros y a todos los participantes que se han unido hoy día para escucharnos. Seguiremos haciendo otros temas de medicina tradicional china en casos específicos también, con médicos de otros países, con temas que nos puedan interesar o alguno de ustedes puede participar de nuevo en algún área específica que querramos especificar o que queramos presentarles. Así que en nombre del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, les agradezco muchísimo el haber participado y muchas gracias por habernos escuchado hoy día. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos Institutos Confúcios do Brasil, que también participan de estas iniciativas de conocer a medicina tradicional chinesa. Muito obrigado, muchas gracias a todos.